Ahora repasaremos las consonantes desde sus puntos de articulación. Empezamos con las bilabiales. Pa, 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 a, ma, gua. Enseguida nos toca los dentoalveolar. Ta, sa, na, la, ra. Seguidamente, los palatales. Cha. Repito, palatales. Cha. Ya. Ahora vamos con las velares. Ka, Ahora con los posvelares. Ka, suave, ka. Ahora un poco más brusco. Ka, explosivo. Ahora la consonante ja. Y una glotal ja. Como si fuera la H y la A. Ja. Bien. Entonces repasemos. Recordemos que tenemos 26 consonantes con criterio unificado, 3 vocales para la escritura. Para la pronunciación se utilizan las 5 vocales. Asimismo, el aymara no admite unión de vocales. ¿Qué significa? No existen diptongos. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Guaraguara. Guaraguara significa estrella. Entonces, si yo escribo de esta forma, con la H, primero la H no existe. Dentro de las consonantes que hemos repasado, no existe esta letra. No está dentro de las consonantes de la aymara. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta para escribir guaraguara. ¿Ya? Otro caso, unión de vocales tampoco no existe. Entonces ya esta palabra es incorrecta. La consonante gua sí está. Y acá no hay unión de vocales. Por lo tanto, la escritura correcta es esta. Guaraguara.
que significa estrella.